empezó bien, pero empezó a tomar un rumbo muy oscuro. Abundaron los abusos y las violaciones a los 16, 17, no me acuerdo, virgen, con una idea del mundo muy distinta a como realmente es. La terminaron casando con un tipo que terminó abusando de ella, maltratándola físicamente y emocional y psicológicamente. Resultó que ella descubrió que era un pedófilo. Cuando uno va al casino y se engancha a eso, que hay entidades que ya no están, pero que se quedaron viciadas en eso. Entonces, aunque no las veamos, esas entidades te influyen, se están alimentando de eso mismo y terminan influyéndote colateralmente. Inevitablemente va a haber fuerzas más allá de lo físico que se van a alimentar de ti. Sin duda alguna, la curiosidad humana ha sido un elemento concomitante. Continuamente, el ser humano ha sentido una gran fascinación por los fenómenos paranormales y sucesos inexplicables. Y en esta ocasión te traigo a nada más y nada menos que a una persona que está metida en el mundo del tarot y del yoga, que trae historias muy interesantísimas, y también tiene pues un peculiar estilo, es un estilo de vida, ¿no? Lo que manejas, Alejandro. Sí, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy contento de estar acá. ¿Nervioso? Un poco, sí. Ah, tú tranquilo, sí. Mira, aquí la comunidad luego es bien buena onda. ¿Cómo has estado, Alejandro? Muy bien, gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas. Sí, claro. Yo me dedico a la música, en verdad, pero desde hace un par de años he estado metido en el mundo de la astrología, del tarot y del yoga. Me dedico a dar clases de todas esas áreas, pero también a practicarlas yo mismo. Por lo tanto, sí, es verdad que hay una cierta como forma de vivirlas, ¿no? Claro. En las redes sociales, mi escuela está como Casa Atman, Mérida. Y bueno, mi Instagram personal es Sol Arcanus, que es donde subo mi música y así. De todas maneras, vamos a estar dejando, aquí un link para que la gente igual vaya a verte y vaya a stalkearte ahí en tus redes sociales. Vale, muchas gracias. Claro. Alejandro, ¿cómo es que iniciaste en este mundo del yoga, del tarot? ¿Qué fue lo que te impulsó a meterte en este camino? Vale, desde hacía tiempo ya mi hermana mayor se había metido al mundo de la astrología. Yo siempre fui muy escéptico, como te contaba antes, ¿no? Sí. Ante todo este mundo. No lo negaba, pero me parecía muy sospechoso la manera en la que la gente lo manejaba en general. Claro. Entonces llega un día mi hermana y me dice, me empieza a hablar de astrología y me empieza a interesar un montón, sobre todo porque siempre he considerado a mi hermana como una persona muy lúcida, muy inteligente, muy académica, Entonces fue a partir de ahí que yo dije, pues lo de la astrología debe de ser algo muy interesante. Pero no fue hasta años después en que yo entré en una crisis existencial muy fuerte. Yo me mudé a otra ciudad y estaba con muchos problemas con mi pareja de ese entonces, y la situación en la que vivíamos era muy difícil para ambos. Y ahí fue cuando sucedió un fenómeno en el cielo que dije, me gustaría ver qué está pasando. Entonces empecé a investigar sobre astrología, viendo videos de YouTube como a José Millán hay varios muy famosos. Y empecé, de repente sin darme cuenta, ya estaba empezando a estudiar astrología por mi cuenta. Compré un curso por internet. Y conforme más fui avanzando, lo que en principio empezó como un mero interés, se convirtió en una pasión profundísima, una pasión absoluta. Tanto que ahora estoy terminando una preparación profesional en astrología para dedicarme a eso de lleno. Para ti, de tu conocimiento, tu concepto, tu definición de astrología, ¿qué es? Si nos podrías explicar. Para mí, sobre todo por el contexto del que vengo, para mí la astrología es como un lenguaje, así como
en el japonés o en el coreano tienes que estudiar ideogramas, que son los símbolos que te hacen penetrar como en el pensamiento de la cultura, de todo eso. Para mí los planetas y su posición y todo eso es exactamente lo mismo. Es un lenguaje que nos habla o nos da información muy profunda sobre nuestra alma, ¿no? Entonces la astrología responde a preguntas como ¿por qué soy así? ¿Por qué esto me pasa siempre? ¿Por qué en este área de vida soy muy bueno y en esta otra área de vida las cosas me cuestan más? ¿Sí? Hace un momentito cuando estábamos hablando me comentabas sobre la carta natal. ¿Qué es la carta natal? Porque sí, como habíamos escuchado que es un registro, pero luego está como esta de ¿qué es? ¿Que son registros akáshicos o es carta natal o cuál es cuál? Se puede confundir mucho con el tarot también, ¿no? La gente lo confunde mucho. La carta astral y la carta natal es lo mismo, para empezar. Son exactamente la misma cosa. La carta astral o natal, pues, es una fotografía del cielo en el momento en que tú naces. Entonces, el nacimiento es un evento tan significativo y tan fuerte en la vida, por supuesto. Claro. No hace falta ahincar en eso. Que se dice que se absorbe la energía de los planetas, ¿no? Obviamente hay otros condicionamientos, ¿no? Dónde naces, en qué familia te nutre, cómo es tu papá, cómo es tu mamá, qué contexto social, en qué país, pero dentro de este contexto hay un contexto mayor que es cómo estaban los astros posicionados al momento en que tú naciste. Eso marca cierta huella en la conciencia, en el alma de los individuos. Porque al final como que todo este registro que tú haces de los planetas terminan como afectando de alguna manera u otra como los contextos igual, no sociales, pero sí como tú te vas desarrollando, ¿no? Como vas como afrontando tal vez como que las diversidades que se te vayan presentando. Exactamente, sí. Pon tú el ejemplo de dos hermanas o dos hermanos, lo que sea. Nacen en la misma casa, nacen bajo el mismo contexto social, bajo el yugo de la misma madre, del mismo padre, ¿sí? Pero es imposible que ambas personas tengan una misma visión de su mamá, por ejemplo. Claro, Para una persona puede ser una mujer muy cruel, manipuladora, para la otra persona puede ser una mujer santa, encantadora, ¿no? Eso se trae desde antes, desde otras vidas, desde otras encarnaciones. Y en astrología es lo que analizamos precisamente. Entonces, ¿tú sí crees como tal en las reencarnaciones? Sí. ¿Nos podrías explicar como desde tu cosmovisión cómo es una reencarnación, qué es lo que involucra, qué proceso a lo mejor se tiene que pasar? Porque, por ejemplo, sé que en la India hay este río, no sé si te acuerdas del nombre. El Ganges, ¿no? Ganges, el río Ganges, que justamente es cuando las personas fallecen, lo que los indios hacen, perdón, cortamos esa parte, no los sonidos. Me fui por India. Está bien. Sí, me cruza el pensamiento, sí. Porque yo había escuchado que, por ejemplo, que los hinduistas cuando la persona fallece, lo que ellos hacen es como hacerle una camita de madera y lo prenden junto a este río, porque para ellos, dentro de sus creencias, es que cuando tú quemas como que las cenizas al final se terminan yendo al río. Y eso es el río, lo que hace es como parar un ciclo de vives, mueres, reencarnas, vives, mueres y reencarnas. Entonces para ellos eso que te tiren las cenizas al río llega como que un punto ya como de iluminación para ellos, que ya es como que el punto máximo. Entonces se supone que para eso, como que entendí, para que los queman, para que ya no tengan que pasar nuevamente por estos ciclos de reencarnación, morir y así sucesivamente. Claro, sí. Es como la búsqueda última, ¿no? Sí. Pues en cuanto a la encarnación, yo me baso muchísimo precisamente en lo que dice el hinduismo. Y lo que dice el hinduismo, más particularmente en cuanto a la astrología, en la filosofía védica, que es la filosofía que
constituye todo el rollo hinduista. Son los textos, creo que védicos, algo así, ¿no? Que exactamente. Es como para son como una Biblia o como un Corán para los hinduistas. Algo así, exactamente. Son los cimientos de su cultura, de su civilización. Es Homero. Okay. Se habla de que hay 3 tipos de karmas. Eso es muy interesante. Sí. Está el Kriyamana karma, está el Sanchita karma y el Prarabdha karma. Se hace, para entender estos 3 tipos de karma, se suele hacer una analogía con un arquero. Okay. Entonces, el arquero tiene un karkaj, así es como se llama, que es donde, la funda donde tiene sus flechas, ¿no? Okay. Esa funda donde están las flechas representa el Sanchita karma, que es toda como las huellas, las impresiones que uno carga de otras existencias. Okay. ¿no? Entonces, de alguna manera es un karma con el que ya se nace, se viene ya cargando. De vidas pasadas, ¿no? Como de toda la experiencia recorrida. Exactamente, ¿no? Ese karka tiene esas flechas, uno puede tomar esas flechas y puede tomar la decisión de a dónde decide lanzarlas, ¿no? Y ese es lo que se le conoce como Kriyamana karma. Es decir, para la astrología védica, por ejemplo, la única facultad que tienen los seres humanos para determinar su destino es el libre albedrío, ¿no? Claro. Es decir, lo único que puede hacer un ser humano es decidir hacia dónde va a lanzar esas flechas. ¿Sí claro. Sí. Que al final tú tienes la decisión si decides cómo hacer válido tu karma o no. O sea, todo depende justamente desde la perspectiva en la que lo mereces y la decisión que decidas tomar. Exactamente, exactamente. Sí. Y luego está el Prarabdha karma, que es las consecuencias de esas flechas que ya están en el aire o que ya llegaron a un destino. A toda acción una reacción. Exactamente. Y ese Prarabdha karma, cuando nosotros muramos, va a regresar al Sanchita, ¿me explico? Va a formar parte otra vez de una de las flechitas tu siguiente karka, ¿sí me explico? Wow. Entonces, eso es lo que dice la astrología védica y es también la razón por la que, por poner un ejemplo muy burdo, un narcotraficante puede tener la misma carta natal exactamente que la de un budista, ¿sí? Pero pues, el hecho de que alguien sea un narcotraficante o alguien sea un budista depende de qué hayas hecho de la tú, elección, ¿no? Con tus flechas. Con tu vida. Sí, de hecho, esto que hablas sí lo había visto justamente en un documental que te dicen que los hinduistas realmente como que no es algo bueno o malo que te influya, sino como que está dentro de ti y tú vas decidiendo justamente para qué camino va. De hecho, igual con los budistas funciona algo similar. Si estoy en un error, te agradecería que me corrijas, pero sí sé que más o menos igual va como esa parte de tu ser consciente de las decisiones que vas a tomar. Y también es como siento saliendo un poquito del tema. Había también escuchado que, por ejemplo, los budistas, cuando están en el templo, hacen como un tipo de rezos, cánticos, ceremonias, donde ponen pues los materiales que ellos utilizan durante esa ceremonia e invitan justamente como a los espíritus negativos, el bajo astral, ¿no? O estas entidades oscuras, y justamente las transforman en algo positivo, porque como que el espíritu decide si quiere seguir siendo bueno o malo. Entonces, eso había escuchado, no sé qué tan como empapado estés con ese tema, si nos puedes decir algo al respecto. Sobre eso no sé, pero tiene todo que ver, ¿no? Sí. O sea, tú decides qué haces con el karma que ya traes. Claro. Lo que la astrología muestra es hacia dónde tiendes, ¿no? Hacia dónde tu vida tiende a quererse desarrollar, qué áreas son más fuertes, qué áreas son más débiles, dónde hay más trabajo, por ejemplo. Puede ser que a una persona le vaya súper bien en el amor, pero en el dinero le vaya fatal, ¿no? O puede ser al revés, puede ser que a alguien le vaya muy bien en el dinero y fatal en el amor. Eso está de alguna manera ya condicionado por la atmósfera astrológica, ¿no? Por eso para mí la astrología es una de las mayores pruebas comprobables, ¿no?
de que la encarnación existe. Y para ti en algún momento, por ejemplo, puedes llegar a cambiar de decisión. A lo mejor sí sé que mi fuerte, como tú dices, es muy bueno el amor, pero no el dinero. Si yo me instruyo, puede ser que me vaya mejor. Por supuesto, porque al final todo depende de ese kriyamana karma del que hablábamos. De las decisiones a las que vais a tomar, ¿no? Como que primero te dan un panorama así de que cómo puede ser tu vida, ¿no? Y ya tú decides si te vas por el camino fácil o te tomas a los riesgos y te preparas. Ya ahí es tu total responsabilidad, exactamente. Wow. ¿Y cuál ha sido para ti como el caso más significativo que te haya marcado sacando justamente estas lecturas? ¿Hacia los demás o hacia mí mismo? Hacia ti. Hacia mí. Cuando empecé a entender mejor mi propia carta natal, empecé a atar muchísimos cabos. Yo soy una persona que siempre ha tendido a la introversión de una manera muy radical, ¿no? Muy radical. Tanto así que he vivido encerrado muchos años, con mucho miedo al mundo, con mucho miedo a tener relaciones de todo tipo. Y cuando empecé a leer mi carta natal y vi que eso era... Yo lo traía, yo lo traía, pero que se podía hacer algo, fue cuando mi vida empezó a cambiar mucho, porque por puro afán de experimentar, empecé a hacer lo contrario a lo que mi naturaleza como decía inconsciente estaba ya haciendo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y eso me empezó a brindar mucha felicidad. Eso me empezó a brindar mucha más conciencia. Empecé a entender que yo no había venido a este mundo para lamentarme de cómo son las cosas y de cómo yo nací y de cómo fue mi mamá y mi papá y el sufrimiento que yo haya llegado a tener. Que yo vine aquí para aprender de eso y para proyectarme hacia lugares que pues, no son tan familiares, ¿no? Para mí. Claro, porque al final llega también como una parte en tu vida en la que ya uno decide, como tú decías, realmente hacia dónde quieres ir, ¿no? Por una parte de que, bueno, sí tienes un antecedente, tienes un historial, y me pasaba igual algo muy similar con lo que platicábamos hacia abajo, que tuviste un periodo como que de crisis muy fuerte, ¿no? Como un problema de depresión, y lo mismo me pasó, entonces fue como esta parte igual de ver hasta qué punto ya es mi responsabilidad las decisiones que estoy tomando, lo que quiero hacer para mejorar mi vida, porque yo puedo quedarme en él y es esto, como en toda la parte negativa, en todo lo que he vivido, o puedo decir, bueno, o sea, sí es mi pasado, es parte de mí, pero también hay un futuro incierto, y ya yo decido hacia dónde ir. Claro, sí. Claro. Fue a través de la astrología que comencé a entender de alguna manera que somos todo lo que no podemos ver. Y yo quiero ver más, ¿no? Más, aprender. Eso ha sido algo que sí ha sido un leitmotiv en mi vida constante. Siempre he admirado mucho el conocimiento, ¿no? Claro. General, la sabiduría. Siempre he querido saber. Sí. Entonces la astrología me empezó a mostrar cosas que igual no fueron nada fáciles de aceptar, nada fáciles de entender, de asimilar, pero yo quiero seguir expandiendo mi universo, seguir aprendiendo, seguir mejorando, y sé que eso es algo que no me va a llevar a nada, que es el mismo proceso, ¿no? Claro. La meta, de alguna manera. Y soy muy feliz así, yo soy muy feliz. Y eso es algo que la astrología me brindó, un tesoro. Qué bueno, que percibo. Sí, porque si era que como en este canal no habíamos de hecho hablado de la astrología, nos habían platicado a lo mejor de otras ramas, pero no de la astrología como tal. Pasando a otro tema, para ti, ¿cómo fue justamente el acercamiento al tarot? Porque nos comentaste que igual lees las cartas del tarot. Sí. Fue a través de la astrología. Yo ya tenía cierto conocimiento de la existencia del tarot. Claro. Me llamaba mucho la atención, pero yo pensaba que el tarot era un campo de conocimiento exclusivo para personas que tenían dones, claro, como videncia y, ¿no? Sí. Yo desde luego no tengo ese tipo de poderes, de dones, de regalos, pero fue a través de mi maestro de astrología,
Fernando Roverano se llama él. Okay. Es un gran astrólogo para mí. También es músico. Entonces qué padre. Hay cosas muy... Está muy conectado eso de que es músico y está igual metido por las cuestiones espirituales. Sí. Qué cosas, ¿eh? Sí, hay una gran conexión ahí. Entonces, él, por ejemplo, es yogi también. Okay. Bueno, decir yogi es tal vez muy pretencioso, pero él es maestro de yoga. Él es tarotista. Entonces, en sus clases empezó a empaparnos, a mí y a todos sus alumnos, no solo de astrología, sino de todo ese otro conocimiento que se complementa, ¿no? Por ejemplo, él también sabe de cábala, cosa que a mí me atrae mucho, me llama mucho la atención, pero pues no me he metido de lleno. Okay. Sé algunas cosas como básicas. Entonces, gracias a él empecé a entender que el tarot no era solamente para personas con dones, sí. Era dependiendo, ¿no? Dependiendo de cada quien. Así que me empecé a animar a estudiar el tarot. Lo mismo, primero autodidacta, luego me metí a un curso. Fue una experiencia más bien desagradable ese curso que tomé. Sí. Con gente que era muy sabelotodo. Sí. Y al final él mismo, mi profesor, terminó ofreciendo un curso de tarot. Me metí y pues me encantó porque con él yo tengo una conexión. Claro, que ya es difícil encontrar ya con otras personas. Ya hay, ¿no?, esa confianza. Con otras visiones. Exactamente. Sí. Ya. Porque igual justamente se tiene como paradigma de que es que solo las personas que tienen ciertos dones, habilidades, como la clarividencia, como la evidencia, son personas que únicamente pueden leer el tarot. Pero realmente es como cualquier persona que te dediques a estudiarlo, a aprenderlo. De hecho, hay una escuela española, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero pues tienen igual muy buenas clases sobre tarot. Entonces que te han explicado los arcanos y te explican de una manera, o sea, es un canal completamente dedicado a eso. De todas maneras igual se los dejo aquí en la descripción para que lo vayan a ver por si quieren empezar en este mundo del tarot. ¿Cuál ha sido como la experiencia que más te ha marcado dentro del tarot? O sea, no sé, como a lo mejor esa parte en la que tú dijiste, porque también hablábamos de esta parte de ver para creer. Entonces, ¿cuándo fue esa parte que tú dijiste, a lo mejor puede ser, ¿cómo inicias el tarot? Desde una parte de que vamos a ver qué hay, si hay algo más allá, o desde una parte de sí sé que se puede llegar a contactar con algo más a través de las cartas. Fue precisamente cuando empecé a darme cuenta de que no era una farsa, ¿no? Sí. De que las cosas que yo leía y que a mi ¿cómo se dice? A mi juicio, pues podía más o menos interpretar, sucedían y se manifestaban en la vida de la persona. Igual con la astrología, cuando empecé a ver que la gente se quedaba boquiabierta por las cosas que yo les decía, sin yo conocer de nada a esa persona, fue cuando empecé a tomármelo cada vez más en serio, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de experiencias son definitivamente como remarcables. Cuando de repente la persona te dice, sí esto otro, tenías razón en esto, o luego al rato de un tiempo, ¿no? Como, me pasó esto y esto y esto, que me habías leído en las cartas. Sí. Ahí es cuando yo digo, wow, sí. Y no deja de sorprenderme nunca. A mí me pasó y de manera como muy similar, porque yo decía, bueno, a lo mejor lo de las cartas puede ser como coincidencia, porque al final todas las cartas se terminan hablando de situaciones como muy cotidianas de la vida, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en un juego de azar o algo así, yo lo veía igual como un juego de azar, de que hay cosas que sí, hay cosas que no, como más probabilidad. Pero cuando ya dejó de ser probabilidad para mí, ya como que ya no fue de que, como si estuviéramos jugando al Uno. Fue cuando en una ocasión en la escuela, las había llevado porque me dijeron, practica todo el tiempo con las cartas para que te vayas como ya más, para que sea más ameno y te vayas ya como... Familiarizando, ¿no? Gracias, con las cartas. Entonces, ¿sabes? Nos fuimos a un salón y unos niños, como unos chavitos se acercaron y dijeron, oye, es que mi amigo quiere que le tire las cartas, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien, pero pues yo no los conocía de nada, era que la primera vez que los veía, y él se sentó justamente al frente, así como estás, y me dijo, es que no sé qué preguntarte, es que ellos me dijeron, ¿no? Y le digo, pues, bueno, puedes preguntar como cómo te está yendo actualmente, ¿no? Que es como la pregunta base que yo siempre digo, pues, a ver qué onda con tu vida actual. Entonces empecé yo a barajear mis cartas, y yo traía mis audífonos, estaba como muy concentrada en mis audífonos, intentando descifrar cuántos 2 más 2, ¿no? Que si está la carta del carro junto con la carta del ermitaño, ¿no? Yo ahí intentando. Y cuando pasé al segundo nivel,
de las cartas, es cuando el ambiente sentí que cambió. Como que me entró una tristeza muy, muy fuerte, así, pero así muy profunda, muy, muy fuerte. Y yo como que me saqué, porque me saqué mucho de onda, porque dije, oye, yo pues estaba tranquila, estaba escuchando música, estaba como en un estado como muy relajado. Y de pronto me da este sentimiento como de más bien como que de vacío, ¿sabes? Pero sí muy, 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 muy fuerte. Y yo como que empiezo, porque ahí como que se me atoró la lectura y yo estaba intentando de que bueno pasa esto y le terminé justamente mencionando decisiones de sus papás, de sus padres, que le estaban afectando mucho, que hay decisiones que no estaban en su mano y que había un juicio pendiente, que ese juicio si iba a ser como corto, iba a terminar mal, y si es largo igual, como que no había como cara buena de todo esto. El caso es que en ese momento fue cuando te digo, yo sentí como este sentimiento de pesadez. Y cuando volteé a ver al consultante, estaba llorando, o sea, pero sí, estaba llorando, y yo me sorprendí porque dije, ¿ahora qué dije, no? Wow. Porque llega ese punto en el que tú estás como concentrado intentando ver qué onda, como familiarizarte con la lectura, porque algo es que lo leas y otra cosa ya es tirárselo a la persona, ¿no? Sí, claro, entonces, claro. Yo me saqué como, pues no sabía qué decir, solo como dije, como que intenté darle mi ánimo de que cualquier cosa que pasara o algo así, pues que me dijera, que no habría como también ningún problema, porque sí lo vi muy, muy triste. Y fue como un sabor raro, ¿sabes? Como que al final dije, bueno, guardé mis cartas. Y ya cuando me estaba dirigiendo a la salida, sus amigos como que me dijeron, oye, es que lo que tú le dijiste de sus papás y del juicio es que ellos dos se están divorciando. Y él está como en ese periodo de que se está aislando, y si era algo que le había dicho, es que tú te estás aislando completamente y te estás encerrando en esta idea, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, porque me habían dicho, a veces tú sientes la emoción que la persona está sintiendo durante esta problemática, pero yo dije, no creo, ¿cómo va a ser posible que tú sientas tal cual literalmente cómo es la emoción de la otra persona? Pero son pocas las veces que me ha pasado, son como 2, 3 veces, pero sí llega a pasar. Entonces eso es como igual lo sorprendente. ¿O tú qué explicación le buscas a realmente como sentir la emoción de la otra persona, estar en los zapatos de la otra persona? Pues es un punto muy complicado de abordar ya en la consulta, ¿no? Lo que sí tiendo a ser muy cuidadoso cuando hago mis lecturas es pase lo que pase, que sea lo que diga el tarot, lo que diga el tarot no es determinante, sí, ¿no? Entonces eso es algo que busco mucho implantar, claro, en los consultantes, en las consultantes, sí. Porque al final lo que está haciendo el tarot es que te está develando, ¿no? Tu presente, tu proceso, claro, de conciencia, de evolución, entonces es una revelación. Sí. Si una persona ve eso, es para que pueda como cambiar. Exactamente, que le pueda caer un 20 y decir, bueno, si las cosas sigo manejándolas de este tipo, entonces es muy probable que el tarot termine teniendo la razón, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que suele pasar en general? Porque tal vez la gente sale como incrédula ante ciertas lecturas, sí, de repente, o entonces se descuidan, ¿no? Claro, y termina sucediendo lo que se dice en el tarot, pero no porque el tarot adivine el futuro tal cual, ¿no? Entonces, sí me ha tocado que de repente la jugada es una jugada, pues, negativa, ¿no? Sí. Tú quieres, la consultante quiere que diga sí, y el tarot te está diciendo que no. Entonces, para mí también es complicado lidiar, claro, con la emoción que me transmite la persona, porque, como dices, luego es tan inmersivo que es muy difícil tampoco como deslindarte, ¿no? Claro, de las emociones de las personas, de sus reacciones. Entonces ahí la manera en la que lo manejo es tratando de ser lo más natural, claro, posible, porque si empiezo a carcomerme con no debería ser profesional como un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Como debería cumplir con esto y esto y esto y ser más así o asá o comportarme de esta forma, ahí me pierdes, ¿no? Claro. Entonces procuro ser más bien natural. Si me impresiona algo que la otra persona me está contando, por ejemplo, pues
pues dejo que me impresione. Claro. Si me parece interesante, pues dejo que me parezca interesante y lo expreso, ¿no? Sí. Si me incomoda, bueno, trato de contener esa incomodidad y transformarla en un te estoy escuchando, Sí. ¿no? Al final me interesa más que la gente se sienta como con alguien, un amigo, una amiga, Claro. un familiar al que le estás contando cosas, ¿no? Sí, Que claro. realmente un profesional terapeuta Sí. que tiene cierto Sí. protocolo. No sé si Sí, tiene sí, sentido sí. lo que estoy diciendo. Sí, como dices, igual ser muy determinado, porque mucha gente es de que es que me dijo el tarot esto y esto y esto y así iba a pasar, ¿no? Es que es esto y asado y así iba a pasar y ya de ahí no lo puedo corregir. Y como tú dices, justamente el tarot es de que te da la notificación, te dice, bueno, esto es lo que está pasando, pero también, o sea, puedes cambiarlo para Claro. salir. Y también pasa, por ejemplo, que hay gente que luego se sugestiona mucho o se queda muy arraigada con la lectura, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te vas a enfermar de esto y esto y esto, ¿no? Y la persona empieza a ser como que se empieza ya a enfocar mucho. Hay un caso de un señor que una lectora le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a enfermar de cuestiones de salud y pues te queda tanto tiempo como de vida, ¿no? Entonces el señor se clavó mucho con esta lectura, se quedó tan arraigado que empezó igual como que a tomar muchos protocolos, pero a un punto extremo en el que ya fue algo enfermizo, y justamente como esos protocolos enfermizos que tomó fue lo que lo llevó a su defunción. Entonces igual esa parte de irse con cuidado, ¿no? Porque como tú dices, al final es algo que puedes cambiar y tampoco es como que tomártelo tan a pecho. Es como de, bueno, está aquí, Claro. lo puedo cambiar, lo puedo modificar, Claro. pero es poquito Sí. a poquito igual. Sí, claro. Sí. También, ahora que hablas de eso, que es muy interesante, hay ciertos puntos sensibles que, al menos No se tocan. para la ética de alguien que se dedica Sí. a esto, no se deben tocar. Uno de ellos es la muerte, ¿no? Sí, sí. O sea, si yo te digo te vas a morir en 3 días, No. eso no es ético, Sí, ¿no? sí. Porque estás jugando con la sugestión de la persona. Claro. Y pues es delicado porque, ¿no? Sí. Por el tema que se está... Claro, porque muchas veces, igual hasta por mala interpretación, porque puede ser que te hable de un nuevo comienzo, o que te puede decir Claro. de algún familiar que haya fallecido, Claro. o que, bueno, estás cerrando una etapa, o que definitivamente sí viene una muerte cerca. Claro, Entonces claro, también claro. son temas, como tú dices, muy fuertes, porque luego sí me ha pasado que la gente es de que, ay, ¿cuándo me voy a morir, no? Ujú. Y es como, oye, yo no resuelvo esas preguntas, porque Sí. también otra cosa igual que me han dicho mucho, es que, por ejemplo, con el tarot no es como que te puedas ver el futuro así súper lejano, ¿no? Como que te puedan dar un presente y algo próximo, pero no algo súper lejano así de... Sí, exacto. Sí, eso pasa también. También depende de la consulta de la persona, ¿no? Ok. O sea, si la pregunta de una persona es concreta en cuanto a tantos años, Claro. entonces es muy posible que lo que se revele en el tarot suceda a lo largo de esos años, ¿no? Claro. Todo depende de cómo programas, ¿no? Como igual formules la pregunta, porque igual Exactamente. saber preguntar en el tarot es igual como muy importante, Claro. porque no es como preguntar cualquier cosa, porque Claro. sí necesitas hacer como ChatGPT, así como ser específicos de esto y esto. Ajá, Sí. Hace ratillo me platicabas que tu mamá ha tenido experiencias igual como de esta índole paranormal, y tú también me habías comentado que habías tenido esas experiencias, pero no en consulta. Sí. Cuando yo era niño, yo creo que tenía 6, 7 años, me pasó que en la casa donde vivía en la Ciudad de México, en ese entonces sí vivía en la Ciudad de México, comencé a ver un hombre de negro. Lo vi, lo que le llaman shadow people, ¿no? Sí. Eso mero. Muchos años después vi un video de Dross que hablaba de shadow people y dije, wow, eso es lo que a mí me Yo pasó. lo vi. ¿No? Lo vi, me tocó. Lo vi 3 veces, en 3 distintas ocasiones. Y me acuerdo clarísimamente de la imagen, es de las pocas cosas de mi infancia que recuerdo. Muchos años después, terminé revisando esa etapa de mi infancia y terminé entendiendo que a mí lo que me pasaba era que estaba deprimido. Era un niño que estaba deprimido. Okay. Por lo tanto, de cierta manera yo creo que el mundo astral, el mundo espiritual, estaba queriendo decirme cosas. Yo creo que lo que yo sentía era tan fuerte
y no había ninguna explicación lógica, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, oye, me siento muy mal de la panza. Cada vez que atardece, entre esta hora y esta hora, me siento muy mal de la panza, me duele mucho. Mi mamá me llevó al pediatra, y el pediatra obviamente terminó diciendo, este niño no tiene nada. Sí, sí. Para mí eso fue un choque durísimo, porque pensé, estoy loco. Y porque lo que yo siento no puede no ser nada, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera esas experiencias que más tarde en mi vida, durante mi adolescencia, se repitieron, volví a ver cosas, volví a escuchar cosas, terminé comprendiendo de que eran como avisos, eran como advertencias de hazle caso a tus emociones, busca conectar con un mundo espiritual, busca conectar con un mundo astral, que mi madre precisamente me decía siempre, ¿no? Claro. Porque como te decía, yo viví una etapa muy larga de mi vida en una depresión muy profunda, que cada vez se hacía más fea y más fea y más fea, como una bola de nieve. Y mi mamá siempre me decía, busca hacer yoga, lee este libro de Eckhart Tolle, o escucha a Krishnamurti, o no sé, como trataba de decirme, aquí hay una salida, ¿no? Hay respuestas que te pueden servir. Y yo no hacía caso. Claro, entonces mi depresión se hacía más profunda, hasta que ya mucho tiempo después empecé a entender como esa relación con mis emociones, con mi conexión interior, y cómo yo la estaba haciendo a un lado, no la estaba queriendo hacer caso. Entonces las manifestaciones que llegué a vivir, a experimentar, yo las interpreto como una manifestación de esa como represión, como de esa miedo, de esa de ese malestar, como de no encontrarse. Sí, porque igual llega también esta parte en la que muchas veces igual a lo mejor por las creencias, por todo esto, este conocimiento ya que pues traemos de familia, ¿no? Como que sí te llegas a cerrar mucho a lo mejor por esta parte espiritual, y a lo mejor como esas señales que logras percibir, para la familia es como de, no le hagas caso, es que eso no es de Dios, ¿no? Entonces sí pasa igual este tipo de cosas, porque igual hay personas que nos han comentado que igual tienen como estos dones, estas habilidades, estos sueños premonitorios, pero justamente por todo el paradigma, por todo el peso social, te terminas como aislando, porque tú dices, como tú dices, oye, es que siento que estoy loco, porque no puede ser que lo que yo estoy sintiendo no hay una explicación médica o racional para esto, ¿no? Entonces, qué interesante, qué fuerte. Sí. Para ti, ¿cómo fueron estas como primeras manifestaciones con esta gente sombra? Pues fíjate que yo no me asusté. Han habido pocas veces de este tipo de experiencias paranormales, llamémosle así, que me ha asustado. Pero a mí no me asustaba, me sacaba mucho de onda cuando descubría que lo que estaba viendo no estaba ahí. Claro. ¿No? Y esa para mí era una preocupación, pero no la manifestación en sí, ¿no? Entonces también siento que había algo benigno detrás de estas manifestaciones. Había yo creo que me estaban cuidando, yo creo que estaban, ¿sí? Que podría no ser así, ¿no? Hay mucha gente a la que le pasa que las cosas no son amigables, ¿no? No, sí, porque ahí desde una perspectiva de que, bueno, a lo mejor son seres que me ayudan, que me cuidan, que son como a lo mejor un presagio o algo así, y hay otras que son experiencias muy negativas. Te lo pregunto porque yo hace poco, o sea, no tiene mucho tiempo, tendré unos meses, que yo tuve un encuentro con esas entidades, así por cosas fortuitas de la vida. Yo era de esas personas que me gustan las historias de terror, ¿no? Como platicarlos, porque algo es platicarlo y otra cosa ya es como vivirlo, internalizarlo y tenerlo, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo dije, yo quiero vivir un fenómeno paranormal, y me tocó un cóctel así fuerte de sucesos, ¿no? Y el que sí recuerdo que me movió mucho porque estaba sola
fue que una señora me dijo, igual que es tarotista, creo que lee la baraja española, tiene otra carta de tarot muy diferente. Okay. Entonces me dijo, echa cascarilla por toda tu casa mientras vas rezando. Yo no soy una persona como a lo mejor creyente, que yo no creo que Dios sea un viejito con chanclas, ¿no? Para mí nuevamente es como el concepto del todo, de la naturaleza, de todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en ese momento me puse a rezar, estaba como que tirando lo que me habían dicho, y cuando yo estaba tirando, estaba en mi comedor, la parte izquierda hay una puerta de color blanca que te dirige al baño, entonces estaba abierta la puerta, cuando yo estaba echando esa cascarilla, veo, o sea, yo volteo a ver porque veo a alguien parado, y cuando yo volteo a ver era la silueta, así como te escriben a The Shadow People, literalmente la sombra de la persona, y era una persona como de 1.90 más o menos, o sea, era un ser alto, no era bajito, o sea, era un ser alto, y yo me asusté porque normalmente sientes ese bajón de energía, digo, no sé si a ti te pasó, pero mi experiencia sí fue, o sea, fue como este bajón de energía, y me dio miedo, ¿no? Porque tú dices, algo es que lo cuentes y otra cosa ya es vivirlo, y cuando no esperas ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque igual a veces pasa de que tú no esperas y aparecen, ¿no? En el momento menos imprevisto aparecen. Entonces yo me asusté y seguí como que tirando la cascarilla. Al día siguiente, yo tenía que barrer toda la casa para que ya después mi familia entrara, ¿no? Nuevamente. Y yo tenía 2 mascotitas. Bueno, tengo... Uno es un gato que se llama Don Gato y el otro es un perrito, una perrita que se llama Hamza, ¿no? Entonces, cuando apenas abres la puerta de la casa, inmediatamente entran corriendo, ¿no? Es como que abres y se entran disparados a la casa. Pero esa vez cuando yo abrí para recoger la cascarilla, ninguno, ni el perro ni el gato entró. O sea, como que quisieron entrar, se dieron vuelta y se fueron con mi papá. Entonces dije, curioso, ¿sabes? Como que acá hay algo raro. Y yo continué barriendo, recogí todo. Ya cuando recogí y embolsé, fue cuando los animalitos y mi familia ya como que pudo ingresar a la casa. Entonces, ese mismo día, en la tarde, yo me puse a saumear mi casa, ¿no? Con hierbas, con romero, con ruda, un poquito de albahaca igual. Pues igual como para purificar un ambiente de todo esto que había pasado el día anterior, por ahí de las 7, 8 de la noche. Entonces, yo estaba sola en mi casa y nuevamente empecé a saumear, y cuando yo me acerqué a la puerta del baño yo no quería entrar porque tenía un miedo de que se volviera a repetir la escena del día anterior. Entonces cuando yo me puse donde esta sombra estaba, cuando yo me paré, ¿no? Como entre la puerta, entre el comedor y el baño, fue cuando pasó algo al lado de mí, o sea, una sombra negra pasó y o sea, ¿has visto cuando alguien pasa al lado de ti y sientes ese airecito? Bueno, lo mismo, yo eso sentí. Y nuevamente el ambiente frío, denso, y yo, mira, me ericé, y solo me puse a rezar porque yo no sabía de dónde agarrarme. Yo estaba sola en mi casa, no había nadie, y soy una persona que estaba muy ajena a esto, o sea, realmente los había visto una vez de lejos. ¿Hace cuánto pasó, dice? Eso, o sea, fue poco, no fue mucho que lo vi, y dije, no, o sea, yo eso ya lo tomé como burla, ¿sabes? Porque yo sabía tenía un miedo, y al final, perdón, cuando uno tiene a lo mejor ansiedad, depresión, miedo, pues solamente pues hay químicos en el cuerpo, y quieras o no, terminas como desprendiendo ese aroma. De hecho, por eso hay muchas veces que dicen es que los animales saben que van a pasar cosas, porque nuevamente está el sentido del olfato muy desarrollado, y por eso de hecho hay perritos que, por ejemplo, cuando hay personas que tienen a lo mejor problemas del corazón o algo así, que son perritos entrenados para cuidar a estas personas, por lo mismo, porque logran percibir cuando el olor de la persona cambia. Entonces se está como esta creencia de que tú emanas justamente el miedo ante estas, como que los atraes igual. Entonces digo, yo lo sentí como una manera de burla, porque traía el miedo y de pronto sientes que pasa y sí. Entonces digo, sí, no he tenido como una experiencia muy amena con esas entidades. Por eso te preguntaba cómo ha sido tu experiencia. Sí. Sí. Pues eso, el miedo normal de ver algo que pues, no está y que te saca de onda. Claro. Pero, pues, por ejemplo, nunca me ha pasado que esa presencia se siente como maligna, ¿no? Okay. Es decir, de que me choquea, me choquea. Claro. Pero no me quedo como con un mal sabor de boca. Okay. Como cuando estás con una persona que no te vibra bien, ¿no? Sí, claro. Lo mismo sucede con estas entidades, ¿no? Eso es lo que nunca me ha pasado. Por eso nunca he sufrido de un miedo como tal. Más allá de lo normal, de que te sonsaca, te desconcierta. Claro. Sí, porque al final es la impresión de ver algo que pues no habías visto antes o con lo que no estás como que tan empapado, claro, que sorprende, cosas. Sí. Claro. Y me platicabas igual que, por ejemplo, tu mami ha tenido igual ese tipo de experiencias, o han sido como muy positivas, o como te ha pasado a ti, o
¿O es como este sabor dulce, amargo? Mi madre, no estoy tan al tanto de qué tipo de experiencias de ese tipo le han pasado a mi madre, pero mi madre definitivamente tiene una conexión con el mundo invisible, sobre todo desde una perspectiva emocional muy grande, porque puede entender a las personas con mucha profundidad, sin siquiera conocerlas, ¿no? Claro. Es algo que te platicaba también un poco, que yo también siento que heredé de mi madre esa parte, como esta cuestión muy intuitiva, muy perceptiva a la hora de leer a las personas, de estar conviviendo con... Bueno, eso mi madre lo tiene, pero a unos niveles como muy altos. Sí. Esa la hacen ser una persona un poco complicada a veces también, porque puede ser muy explosiva. Percibe igual muchas cosas. Sí, pero es más bien por ahí, no al punto en que se le manifiestan las cosas. Pero por ejemplo, cuando ella era joven, le encantaba escribir historias de terror. ¿Sí? Yo estoy convencido de que la fascinación por el terror tiene mucho que ver también como con esta conexión o esta búsqueda de conectar con lo espiritual. Ajá. Se manifiesta de una manera, ¿no? Como muy concreta, que es como, qué chido este miedito. Que siente este cuscús, ¿no? Sí. Pero yo creo que detrás de eso suele haber un interés mucho más profundo, sea consciente o inconsciente, ¿no? Sí. Y pues sí, no es raro que la gente que se inmersa en este mundo del terror, ya sea películas o libros o cuentos o creepypastas, terminan teniendo, ¿no, experiencias tarde o temprano de este terminan tipo. Igual como buscando este tipo de experiencias. Claro. Dentro de tu trayectoria, por ejemplo, leyendo las cartas, ¿cuál ha sido como la experiencia a lo mejor como más pesada que has tenido? O sea, una lectura que tú dices, híjole, o sea, ¿cómo fue esta lectura que te dejó ahí pensando, que te dejó rodando? Y Hubo una en especial. Hace poco viví una bastante fuerte, pero la más fuerte fue de mis primeras lecturas astrales. Fue astrológica, no fue del tarot. Y ya era como más en forma. Yo ya estaba... Porque al principio, pues eso, experimentaba con mis amigos. Sí. Autodidacta, pues al final pues terminas diciendo como cualquier cosa. O sea, lo que te nazca, así como lo que mejor puedes entender, ¿no? Entonces hubo un momento que fue cuando empecé a estudiar ya más en serio astrología, que dije, yo me quiero lanzar como ya a saber qué onda con desconocidos. Claro. Y surgió una mujer, no me gustaría decir de dónde salió ni nada, claro, para respetar su privacidad. Pero llegó a mi casa. Y para empezar, ya de por sí era muy difícil tratar con ella, porque ella tenía una energía muy fuerte, como muy divagante, muy intensa, hablaba sin parar, ¿no? Entonces era muy difícil como guiar la lectura. Además era de mis primeras, como más serias, entonces peor, ¿no? Claro. Fue un gran reto. Te tocó el personaje, sí. Sí, el perfecto. Como dicen, un buen jinete no busca caballo dócil, algo así. Sí. Y ese fue el caso, sí, no fue un caballo dócil para nada. Entonces, por un lado estaba esta, como su propio carácter. Es una persona que creo que le cuesta mucho poderse ver desde afuera, ¿no? Entonces la lectura empezó bien, pero empezó a tomar un rumbo muy oscuro, en el que ella terminó contándome, pues, su historia de vida, donde, pues, abundaron los... su familia la terminó casando, porque igual un contexto como bastante conservador, católico, entonces ella a los 16, 17, no me acuerdo, virgen, con una idea del mundo muy distinta como realmente es, la terminaron casando con un tipo que, pues, de nuevo, más de lo mismo, terminó de ella, maltratándola físicamente y emocional y psicológicamente, que a lo largo de los años, porque eso duró años, claro, sí, resultó que ella descubrió que era un pedófilo. Claro.
O sea, descubrió viendo su computadora un día que él no estaba, como por una casualidad, y terminó viendo que él tenía videos y grabaciones de niños. ¡Qué fuerte! Y entonces eso fue claro, para ella fue... El mundo se le desmoronó, ¿no? El asunto es que ella todavía cargaba con estas cosas, claro, ¿no? Porque después de eso encontró a otra persona con la que ya tuvo un hijo, pero pues su trauma es tan grande, tan fuerte, que... Lo sigue arrastrando. Exacto, y el reflejo en sus relaciones, ¿no? Claro, no al solo final... con su amor o su pareja de ese entonces, su exmarido, sino con su hijo también, ¿no? Es como algo muy fuerte, muy fuerte. Yo empecé a ver como atar todos los cabos, y empecé a ver todas las manifestaciones posibles de ese trauma, ¿no? Y de esa fuerza tan oscura que ella cargaba, que... Sí, porque al final era como su mecanismo de defensa ante toda esta situación como traumática que vivió, ¿no? Claro. Porque imagínate tu familia, luego la pareja con la que supuestamente debes de convivir, y debes, como esta idea que te han vendido de Hollywood, de que el príncipe azul y entonces tener este choque de realidad muy fuerte, entonces sí... Es muy fuerte, y claro que igual explica muchas del comportamiento de las personas. Claro. Para ti, ¿cómo es trabajar esas emociones tan intensas o tan fuertes que logras vivir en tus sesiones terapéuticas? Pues es difícil, como te decía, trato de ser lo más natural posible. También es verdad que trato de no dejarme llevar de forma desbordada por lo que me están contando. Trato de mantener cierta imparcialidad, cierta quietud, ¿no? Pero es algo que sigo aprendiendo, o sea, es algo que pues me ha pasado, me va a seguir pasando, y cada vez es distinta, entonces cada vez pues es también como un distinto caso, ¿no? Claro. La manera en la que reaccioné cuando esta mujer me contó toda esa historia no fue igual que la que tuve recientemente, que también fue una historia bastante fuerte, por el simple hecho de que las personas no eran iguales, ¿no? Claro, o sea, el contexto, la situación es diferente. Lo que trato de hacer es que al final de la sesión, que mi pareja o alguien me eche, no sé, que me rodee con incienso, con copal, o con alguna, bañarme, descansar, tomarme la ligera. No sé, para ti, ¿cómo te sientes después de haber terminado una lectura de tarot? O sea, físicamente, emocionalmente, tu ambiente, ¿cómo lo sientes después de haber terminado una lectura de tarot? Agotado. Claro. Agotado. Sobre todo si es intensa, ¿no? Sobre todo si es intensa, así como platicábamos, oscura. Sí. ¿Tú a qué le atribuyes que, por ejemplo, después de cada lectura uno termina igual como cansado y muy, muy, muy agotado? No solo mentalmente, sino luego hasta físicamente. Creo que tiene que ver con la experiencia que me platicaste sobre ese chico que le leíste las cartas. Sí. Pues tiene que ver con eso. Al final, no solo estás interpretando, no solo estás, ¿no?, en tu rollo, estás conectando con la otra persona a través de entonces, por supuesto, si una persona es empática y se toma en serio su trabajo, creo que es inevitable que ese tipo de conexiones terminen sucediendo, ¿no? Claro. Es lo que uno tiene que aprender a trabajar a lo largo de su vida, para poderlo manejar mejor, pero yo creo que tiene que ver con eso, como que entre la apariencia que nos separa, existe de repente a través de un medio en común, un campo energético, una conexión en otro plano, ¿no? Que no es el físico, puede ser el plano mental o el emocional o todos juntos, ¿no? Claro. Pero desde luego que hay una conexión y hay un intercambio de información, y ese intercambio de información es el que agota, es el que exhausta. Y por ejemplo, antes de iniciar una lectura, ¿tú cómo te preparas? ¿Tienes, por ejemplo, algún ritual, a lo mejor de prender una velita de protección o algo así? ¿O cómo es que tú te preparas antes de una lectura? Trato de estar lo más descansado posible, para empezar. Prendo algún inciencito, y ya.
y ya, lo demás es como a ver qué me trae la vida, ¿no? Claro. A ver a qué me voy a enfrentar, a qué voy a... Ok. ¿Tú crees que hay como fuerzas externas que influyen en una lectura de tarot? O sea, por ejemplo, alguna entidad tanto positiva como negativa, ¿no? Porque luego sí hay casos en los que, te digo, hay personas como que es como que este debate, ¿no? Que luego el ambiente siente así como muy pesado, por a lo mejor alguna presencia que no sea como del todo, pues, bien recibida. O puede ser como caso contrario, ¿no? Puede ser. A mí no me ha pasado. Pero lo que sí creo, desde luego, es que es uno el que al final termina cargando esas cosas. Claro. ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo de la mujer que te platicaba, ella traía una carga muy densa, sí, ¿no? claro. Muy oscura, muy intensa, muy fuerte. En ese caso, por ejemplo, para mí no es necesario preocuparme por entidades que pues igual están ahí, sí, ¿no? Al final es a menos que tengas ese tipo de don de poderlas percibir, pues es muy difícil uno percibirlas. Sí. Al final están en todos lados, supuestamente. Claro, están. Pero qué tanto puedan influir a una lectura, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es de cómo las cargas, ¿no? Claro. Pueden influir en los estados existenciales y anímicos de la otra persona, ¿no? Sí, justamente. Y sí sé que, pues dependiendo de qué tan... Hay una cosa que se llaman egregores, ¿te suena? Sí. Eso. Son como... vas a un casino, entonces te vuelves... Al día siguiente vuelves a ir, y luego vuelves a ir, y ya, te enganchas, ¿no? Claro. Ahí, cuando uno va al casino y se engancha a eso, se supone que hay entidades que ya no están, pero que se quedaron viciadas en eso. Entonces, aunque no las veamos, esas entidades te influyen. Se están alimentando de eso mismo y terminan influyéndote colateralmente, ¿no? Claro, sí. Entonces, si tú te dedicas a ese tipo de cosas, y te la pasas metiéndote en ambientes como con una frecuencia densa, como con instintos bajos, así, con mucho punch, etcétera, inevitablemente va a haber fuerzas más allá de lo físico que se van a alimentar de ti, porque ahí se quedaron, ¿no? Sí, de hecho, justamente eso que mencionas, igual como me había platicado una señora, me dijo, por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa y luego tienes como este dolor muy fuerte de cabeza, sientes esa pesadez en el cuerpo, me dijo, muy probablemente es que durante tu camino te hayas encontrado con alguna entidad, ¿no? Algún espíritu o algo que justamente pasaste y te pasó como parte de eso, ¿no? Sí. O sea, como que te contagió. Sí. Y es que por eso tú te sientes así. Entonces me dijo, pues la limpia está con el huevo, con el limoncito, con lo que tengas. Y si nuevamente esto que dices igual me hace como mucho sentido, porque al final tú dices, a lo mejor y no es que las puedas ver, pero sí como la energía, la vibración que estas entidades desprenden, tarde o temprano, claro que te termina igual afectando a ti, porque al final como que los dos están como en el mismo, pues en la misma línea. Tal vez él no tenga un cuerpo material, pero sí está la parte energética. Claro, es el mismo mundo. O sea, no lo ves, pero lo sientes. Eso es como igual lo curioso y lo peculiar de este tipo de cosas. Claro. Sí. Y mientras más vulnerable sea una persona, más fácil es que te absorba algo que pues no estás viendo. Pero, sí, igual una chava que es tarotista, que se llama Angie, igual sí me había comentado de que me dijo, a lo mejor y tú nunca has tomado cerveza en tu vida, o a lo mejor y sí, pero pasas y de pronto sientes este antojo así de que, se me antoja una cerveza. Me dijo, tal vez porque pasaste al lado de una entidad que en vida le gustaba ese tipo de cosas y al final te termina igual como contagiando un poquito de la energía que trae. Entonces igual se me hace igual como muy curioso el cómo estamos igual como tan susceptibles, ¿no? Sí. O sea, depende igual como el grado en el que te encuentres, porque si te encuentras nuevamente en una frecuencia muy baja, te encuentras como en pensamientos
pues muy, es que no quiero decir emociones negativas porque ninguna es positiva ni negativa, sí, pero simplemente esas emociones como muy, muy densas, pues siento que vas a ser todavía muchísimo más susceptible ante estos fenómenos, que si eres una persona que constantemente está, pues bueno, en una parte como más tranquila, más relajada, más centralizada, igual como más, pues aterrizada igual en cuestión de pensamiento. Sí, sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué cosas! Eso. ¡Qué padre! Sí. En teoría, pues, yo estoy seguro de que al final uno lo siente. Claro. Y eso es prueba suficiente, ¿no? No necesitamos hacernos una resonancia magnética para saber. Y que nos pongan unos cables, así como en las películas, ¿no? La naranja mecánica, así. Con la naranja mecánica. O como en El Exorcista, que cuando la someten a la niña como muchas sí, de que guau. Sí, con el hecho de, como decías, llegar cansada a tu casa después de estar trabajando, por ejemplo, en un bar que estás conviviendo con gente que viene con problemas, que está bebiendo ¿no? Como compartirte, empaparte de esa energía, pues te afecta al final, ¿no? Y al final también están esas personas que las conocen como vampiros energéticos, ¿no? Que convives con una persona y después tú dices, es que me drenó, man, o sea, ya no tengo nada, o sea, como que llego y ¡boom! Ya pasa la energía. Esos son los egregores, pero no son visibles. Son ese mismo concepto. Es lo mismo, pero diferente nombre, o sea, diferente presentación. Sí, exactamente. Wow. Lo definiste súper bien. Y yo es que yo los conocía como vampiros energéticos, pero es la primera vez que escuchaba como egregores. Sí, claro, porque también puede ser alguien, ¿no? Como dices. Entonces, Wow. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que te llega una persona súper escéptica a leer el tarot y al final se queda con ojo cuadrado o algo así? Fíjate que no me ha pasado eso. Todavía la mayoría de las personas a las que he atendido ha sido porque tienen un genuino interés en saber. Claro. Vienen abiertas, no vienen con ganas de cuestionar o de mostrar la falsificación. O cerradas al tema. No me ha pasado eso. Pero sí observo muchas cosas en mi día a día, ¿no? Claro. Entre ellas, por ejemplo, pues la astrología hoy en día está muy de moda, el tarot también, entonces una de las cosas que me topo un montón en fiestas o en lo que sea son pláticas donde se está diciendo, se está opinando sobre algo que no se sabe. Pues al final no puede ser muy superficial, ¿no? Claro. Y eso para mí soy muy respetuoso con eso, no me pongo a pelear con nadie. Ya no, al menos. Pero es peligroso también, yo creo, porque termina dándole una muy mala reputación, ¿eh? Cuando yo me pongo a hablar de los signos y de los planetas con otra persona sin saber muy bien en qué consiste el asunto, al final eso es lo que ha terminado a lo largo de la historia generando un prejuicio muy negativo, ¿no? A todo este mundo. Por lo tanto, genera más escepticismo alrededor, ¿no? Entonces, yo pienso que si se hablan de esas cosas, son muy profundas y hay que ser muy responsables, ¿no? Y muy conscientes de que pues no es como estar platicando nada más de lo que sé, de comida o de... Es más delicado, ¿no? Sí, porque justamente está este movimiento de la New Age, donde igual ya son varias personas que están como muy metidos en esto, que dices que realmente te venden barbarie y media, ¿no? O sea, te lo hacen vender como astrología, como tarot, pero no tiene que ver ni con uno con el otro. O sea, es como un mix de quién sabe qué tanta cosa, de una idea bien rara, y eso es lo que le están dando a la gente, y eso es lo que la gente... Y también entra este problema del mal uso de las prácticas, de prácticas que no deben de ser, ¿no? Que te metes ya en temas de espiritualidad y justamente, como tú dices, bueno, tú has tenido una visión como muy positiva de esta parte de la espiritualidad, pero a mí igual como por mal uso de prácticas, porque no me enseñaron como debían, o justamente el basarte en lo que te dicen los demás, te lleva realmente a una mala práctica, y esa mala práctica, quieras o no, termina desencadenando o abriendo puertas hacia cosas que realmente tú no es lo que quieres, ¿sabes? O sea, con entidades muy pesadas o cosas que te dices, uy, es que se me hizo vender por bueno, pero no es. Claro. Sí, hay que tener igual muchísimo cuidado, y es igual algo que como que siempre les trato de mencionar, de tener cuidado realmente
con quiénes que van a leer las cartas, porque normalmente hay muchas personas que dicen, sí te las leo, y no. Luego me pasó que en Ciudad de México te leían las cartas por 10 pesos, y ¿sí? Había un puestecito en cada esquina, y es así como de, guau, ¿con quién voy, no? Entonces, qué difícil. sí es esa parte igual de cuidar mucho como la energía de una persona, que realmente con la persona que estés, que te tire las cartas, pues ser una persona que realmente te inspire confianza, ¿no? Porque claro, luego la intuición a veces te dice, ¿no? Claro. O sea, te dice cosas y hay que estar igual como muy pendiente de eso. Claro, sí, claro. Habíamos platicado por WhatsApp si se podía hacer una lectura así rápida, express. Por supuesto, están en mi mochila. Claro. Sí, claro, sin problema. Okay. Vamos a servir el té, Dios mío. La lectura que yo uso es larga, o sea, para saber como el contexto. Okay. Entonces, si puedes más bien como preguntarme algo más concreto a tu situación. No lo sé, me platicabas hace rato de tu examen, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí. algo muy concreto. Okay. ¿Lo voy a pasar o no lo voy a pasar? O algo así, algo que tú realmente quieras saber. Okay. Tengo una pregunta ahí, pero no quiero que salga al aire como tal, porque sí es una pregunta que sí me mueve muchas cosas, entonces vale. Esa es mi pregunta. Vale, me gustaría entonces en ese caso que tú remuevas las cartas. Claro. ¿Okay? ¿Las parajeas? Ok. No, como así, revuélvelas. Okay. Mientras más mejor. Piensa en lo que quieres consultar. Sí, visualízalo, concéntrate en eso. Sí, me llama la atención que son serpientes y yo tengo una serpiente con el dedo. Claro. Este es un tarot muy bonito. Es de un autor que se llama Oswald Wirth. Creo que es sueco o algo así. Del siglo XIX. Wow, es así. Que hizo su propio tarot. Él sí era vidente. Tiene un libro donde explica como su propio acercamiento al tarot. Wow. Y me gustó mucho esta versión porque es como el tarot de Marsella, que es como el que llaman clásico, que no tendría por qué ser así, pero... Ok, entonces cuéntame qué pensabas mientras revolvías las cartas. Justamente voy a... Vale, un momentito, voy a revolver una vez más. Otra. Ok. Vale. No. Ok. Es una pregunta de sí o no. Ok, vale. La respuesta general del tarot es sí. ¿Ok? O sea, sí es posible. Y sí, está diciendo que sí. Okay. Vale. Ok, pero hay más información acá. Claro, sí. Hay más información acá. Es posible, tú dime si te resuenan las cosas que te digo o no te resuenan, ¿vale? Pero es posible que estés viniendo de un proceso muy difícil, muy pesado, donde ha habido mucho sufrimiento, donde ha habido, no sé, mucho pasado, mucha carga, ¿sí? Entonces vienes de un proceso fuerte, repentino, intenso de regeneración. ¿Sí? ¿Es así? Sí, demasiado. Ok, vale. Eso te está llevando, ahorita en el momento en el que estás, es un momento de... Ha habido un antes y un después, ¿no? Ese después te está llevando a interiorizar
¿no? Es decir, estás en un momento en el que estás reflexionando, meditando, replanteando cosas, estás tratando de buscar respuestas ya no en el exterior, estás tratando de buscar respuestas desde dentro, ¿no? A partir de dentro. Entonces, es verdad, tal vez no sé cómo seas tú, pero sí, yo no sé si seas una persona muy social, pero sí, pudiera ser que de repente haya habido un cierto recogimiento en tu vida, ¿no? Sí. Donde estás como más, ¿cómo se dice? No al acecho, porque al acecho es estar como en amenaza, pero sí, estás más recogida. Más recatada, sí. Más recatada, estás buscando respuestas dentro, estás en un estado más introspectivo. ¿Te resuena eso que te estoy diciendo? Sí, es que siempre he sido igual como una persona, a lo mejor para muchos como muy social, ¿no? De que, pues sí, te pongo ambiente a la fiesta y esto, pero sí a veces me cuesta como nuevamente conectar mucho con las personas, como que siempre me quedo en una parte superficial y como que nunca siento que termino de encajar. Entonces es como, sí me siento bien, pero no es me siento realmente como encajada con las personas que me rodeo. Ya, ok. Pero eso te ha pasado siempre. Sí, y como ahorita sí siento que es todavía como más por el tema, sí. Ok. ¿Desde la situación? Sí, es que hace poco tuve un accidente que casi me cuesta la vida, de hecho, y no sé por qué estoy acá, y creo que es otra pregunta que me gustaría hacer, porque fue un accidente muy, o sea, fue de que nos golpeó un tráiler, nos aventó las luces, un solo carril, y nos golpeó, porque de ley quería pasar y venía otro carro de frente que nos chocó y ahí me defendieron y me empujaron para que no como tuviera impacto con el segundo, y eso sí fue de como un mes y medio que estuve en cama, recuperación, tuve fracturas, sí fue como un proceso muy, muy tedioso, pero hasta eso que para la moto quedó, no hay moto, o sea, eso es lo que te digo. Y más adelante hubo otro accidente en donde la persona murió, una perdió la pierna, igual falleció. Entonces fue un accidente de que los médicos dijeron de que, ¿qué están haciendo acá? ¿Sabes? Entonces siento que eso fue como un corte porque dejé muchas cosas de mi vida. Entonces fue así como pues es un sí, un par de aguas muy, muy fuerte. Es que literalmente es un, ¿cómo se dice? Un regreso de la muerte. Sí, de hecho sí. Esta carta puede indicar eso. Eso sí, te habla de un renacimiento. Es el juicio, sí. El renacimiento. Son ángeles llamando a las personas del más abajo. Exacto, sí. Ahí está. Ok. Muy vale. literal. Sí. Entonces, vale. Acá hay una carta que me habla de no sé en particular de con quién o con qué, sí, pero posible, ¿cómo se dice? Posible malentendimiento de la información, mal manejo de la comunicación, puede ser que de aquí a un futuro próximo haya una situación complicada, como una situación difícil en la que sea difícil moverse, sea difícil actuar, pudiera ser que eso viniera acompañado, por ejemplo, de una falta de voluntad, tal vez, de una duda, de un cuestionamiento de tus propias facultades intelectuales. Claro. No sé, tu potencial creativo, ¿no? Claro. Tu potencial creativo puede ser que se ponga en duda, se ponga en cuestionamiento. El conocimiento. Conocimiento, sí. O puede hablar de eso también, de una mala comunicación con alguien. Que son las dos. Ok, vale. Sí, justamente son las dos. ¿A qué te refieres? ¿En qué te resonó esta carta? Sí me resonó como la parte de desconfiar de habilidades, como estar en ese proceso de, oye, ¿qué onda, no? Vale. Y también como la parte de la mala comunicación, porque sí, ahorita he tenido muchos problemas de comunicación justamente por la carta del juicio, ¿no? Entonces sí, es como, todo está saliendo a flote y es como, ¿sabes? No. Vale. Me ha costado mucho trabajo y estoy buscando como, ¿no? Y también esta parte como de introspección, de buscar, sí. Vale. Una de las cosas que puede significar esta carta, por ejemplo, es estar mostrando tu fachada,
pero no estarte mostrando tú realmente, que es todo que ver con la comunicación, claro, con el conocimiento, ¿no? Sí, sí. Con la expresión del conocimiento. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos, buscar hacer es esto, ¿no? Al final esta carta está en una posición en la que está hablando de algo por venir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si te resonó ahorita, significa que es algo que más adelante posiblemente evolucione más, ¿no? Claro. Entonces, buscar siempre la inversión de las cartas que están al revés. Claro. Es importante trabajar en ese aspecto. Okay. No sé cómo Gracias, podría sí. ser, pero... Sí, me resonó bastante la lectura de las cartas. Vale. Bueno, pero está bien, es una buena lectura, es una lectura. Es okay. No es desesperanzadora, es bastante clara, es... Ok. ¿Te puedo hacer la siguiente pregunta? Sí, claro. Gracias. Antes de manifestármela, de comunicármela, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a resolver las cartas así como a ti te parezca. Mientras más mejor, porque el azar es el mejor aliado del tarot. Sí. Piensa en eso que estás queriendo consultar, en eso que estás planteando. Cuéntame. Okay. ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás del accidente? El aprendizaje que hay detrás del accidente. Es una lectura más compleja esta. Sí. Pero vale la pena. Vamos a ver. Entonces, vale. Lo que vamos a hacer ahorita en esta jugada es una jugada... ya hicimos una pregunta de sí o no respecto al accidente. Vamos a ver en tu situación actual qué más se abre, ¿no? Vamos a entrar más profundo. Entonces, el aprendizaje que uno... depende de uno, siempre. Vale. Pero vamos a ver qué nos dicen. Aprendizaje o razón igual, ¿no? ¿Cómo? La razón igual de... la razón de... pero sí, pero entonces más bien como para aprendizaje. Va a salir. Esta jugada tiene que ver con... van a salir muchas cosas, vas a ver. Ok. Voy a necesitar un poquito más de espacio. Perfecto. No es necesario tirarlas así como yo las tiro, este es mi estilo, ¿no? Claro. Es mi manera de conectarme, yo también. Hay gente que las tira nada más así. Y te va diciendo, ¿no? Espera. Yo soy más lentito, más... Sí. Las voy a ir abriendo una poco. Fíjate, qué interesante. Estas cosas pasan un montón, pero un montón.
en posiciones clave además. Sí. En posiciones clave. Y en una lectura igual me pasó lo mismo, que me salía la sacerdotisa y el mundo. Y ¿sí? Las veces que tiré las cartas, fácil me salieron 4 veces. Y sí fue así como... Sí, a mí también me ha pasado tirando. Ok, vale. Entonces esta es una tirada, se llama la Cruz Celta, es muy famosa. Sí, sí. Más famosa. ¿La conoces? Sí, había escuchado hablar de ella. Vale. Entonces, vamos a ir por puntos, ¿sí? En principio, es posible que te encuentres en una situación en la que estás teniendo que elegir algo. Te encuentras ante un dilema, tal vez. Hay 2 caminos. Estás ponderando cuál es el mejor y cuál es el que no es tan conveniente. ¿Sí? Posiblemente tenga que ver, no tiene que ser necesariamente así, pero pudiera ser que tenga que ver con un asunto afectivo con otra persona. No tiene que ser tu novio o novia, lo que sea, pero hay un dilema, posiblemente. ¿Te resuena eso? Sí. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, hay un obstáculo aquí, ¿vale? Esta carta aquí siempre representa un obstáculo. Entonces, nos está hablando esta carta, pudieran ser varias cosas, ¿ok? Pudiera, por un lado, haber una falta de confianza, que pues es totalmente normal, ¿no? Cuando uno se encuentra ante un dilema, es como... Pero más que eso, es posible que haya una sensación de insatisfacción en general con tu vida, con las cosas por las que estás pasando. Es posible que aún no hayas del todo asimilado las cosas que la vida ha estado queriendo decirte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pudiera ser también, te voy a poner un ejemplo. Me encuentro ante un dilema, es muy complicado, es muy profundo, no puedo con esto ahora mismo, tomo la vía fácil, ¿sí? Claro. Esta carta nos puede hablar de facilismos, tanto materiales como interiores también, sí. ¿No? Es una carta que habla de mucha integridad. Está a la inversa, ¿sí? Dentro de mi esquema, aquí está la inversa. Entonces estás cargando con el mundo a tus espaldas y eso te trae mucha inseguridad, te trae una insatisfacción profunda ante la vida. No sé si desánimo, no sé si depresión, no sé si... Pero ¿eso te resuena? ¿Te resuena algo de todo esto? ¿Sí? Sí. Ok, vale. Ok, tu actitud ante el problema, ante la circunstancia, parece ser que no es la mejor. Okay. Pudiera ser, no tiene por qué ser así, pero pudiera ser que estés en una situación en la que te estés victimizando, tal vez mucho. Estás preguntando, tal vez te estés preguntando demasiado, ¿por qué a mí? Estés demasiado apegada a el sufrimiento que te esté causando lo que estés pasando. O pudiera ser también que estás tal vez entregándote de una manera muy inconsciente, de una manera muy ante, no sé, sea lo que sea que está pasando, pero de manera negativa, ¿no? O sea, esta carta siempre nos habla del sufrimiento, ¿vale? Y del desprendimiento. Si está al derecho, es un sufrimiento que vale la pena. Si está al revés, nos está hablando de un sufrimiento que no vale la pena. Entonces, ahorita tu mente, tu actitud tal vez estás sobrepensando demasiado las cosas, tal vez estés dándole demasiada importancia a cómo te estés sintiendo, tal. En ese sentido de entrega, ¿sí me explico? Sí. ¿Eso te resuena? Sí. ¿En algo? ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí. Si quieres interrumpir en cualquier momento, adelante. Sí. La primera, como la parte de tomar decisiones y cargar y sobrepensar, sí es una pregunta que estuve como
girando, 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 ¿no? Y a veces como, bueno, dejo que pase la situación, pero sí nuevamente está esta parte de no ponerse desde una parte como muy positiva ante las situaciones que están pasando ahorita. Ok. Sí. Vale. Ok. Esta carta nos habla un poco como del pasado, de las consecuencias que te están llevando a esto. Esto puede ser una posible unión de opuestos. Ok. No sé. Se puede saber. Todavía no. La raíz de este problema es una persona. ¿Es la conjunción con una persona? Sí. Sí, es que desde que dijiste sí. Sí, ok, vale. De esto nos habla esta carta, posiblemente, de que ha habido un acuerdo, ha habido yo me voy a llevar contigo, tú te vas a llevar conmigo, esto es armónico, esto es tolerancia, ¿sí? Sí. Ese es el raíz, hay una unión, Okay. una unión de opuestos, Okay. tú y otro sexo, por ejemplo, Okay. ¿no? Eso te está llevando a esta situación, ¿no? Es el pasado, es la situación pasada. No es una situación inarmónica, pero es... Claro. ¿Hace sentido eso? Sí, justamente desde que dijiste hay algo acá, una persona, sí es. Ok, vale. Sí. Vale. Ok, vale, esto nos habla un poquito como qué hay más allá, ¿no? Como dentro de esta actitud mental, qué hay más allá. Es posible que haya... Ok, hubo una situación, puede ser el accidente, hubo una situación que te puso en tu lugar, ¿okay? Es decir, de alguna manera siento que la vida te aleccionó, ¿no? Okay. La vida te aleccionó, te dijo, mira, este es tu karma, esto está pasando por cosas que tú has estado gestando a lo largo de tu vida, ¿sí? Entonces, de eso nos hablas, se cometió un acto de justicia. Okay. Pero es un acto de justicia, por ser acto de justicia no significa que tengamos que estar Claro. de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso yo, que ya conozco un poquito de dónde vienes así, lo pudiera relacionar Claro. con el accidente. Es una Sí. situación que no fue justa, Claro. a un nivel humano, Sí. empático, obviamente, nadie está negando eso, pero se cumplió acorde con un protocolo, ¿no? Sí. Se te está tratando de advertir de algo. Se cumplió la ley del mundo ante ti. ¿Sí? Okay. ¿Tiene sentido? Sí. Vale. Lo cual te está llevando nuevamente a lo mismo, un problema de cómo me muestro yo ante el mundo, cómo me comunico con él, cómo me relaciono con mi entorno. Ahí hay algo que no cuadra, hay algo engañoso, hay algo que se está malinterpretando, que tú estás tal vez dando a malinterpretar. Okay. Como decíamos antes, pudiera ser esa fachada, ¿no? Como falsa, por así decirlo. Okay. Esa máscara que tú muestras, que no es congruente con quién es Eli, al menos en este momento de la vida, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? La consecuencia futura de todo esto es eso, una traba de comunicación. Entonces, ahí está ¿ves cómo es más profundo? El meollo del asunto. Es lo mismo, pero más a profundidad, como ver por una lupa. ¿Ok? Vale, para terminar vamos a ver las cartas de acá lateralmente. Esta carta es posible que esté hablando de que dentro de todo este meollo, ¿sí? Hay fertilidad, ¿sí? Hay cosas que se están haciendo que son producto de acciones inteligentes. ¿Me explico? Es decir, esta carta siempre nos está hablando como de ciertos resultados materiales, de una actitud también ante la vida. O sea, para mí es muy posible que esto no te va a tirar
porque dentro tuyo, a un nivel tal vez chance y no has descubierto, chance y sí, tienes una gran voluntad de resolver, de solucionar, de ser práctica, ¿sí? Y me está hablando de que hay habilidades en ti para hacerlo, ¿sí? Es un replanteamiento también de las ideas, es decir, no sé por qué camino estés yendo, pero es posible que estés yendo por buen camino, ¿me entiendes? Ante esta problemática, no saber cómo solucionar esta situación, sigue yendo como estás yendo, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque está teniendo resultados y va a tener resultados, pero pues pudiera ser que hay que esperar, ¿no? Tú sabes que la carta habla de la fertilidad. Sí. Entonces, no es un mal presagio, por ejemplo. ¿Cómo te están viendo las demás personas? Eso siempre es muy útil, eso siempre es muy importante. Te están diciendo, Eli, no estás haciendo bien las cosas, no estás tomando el camino correcto, te sienten, pero probablemente la gente te siente perdida, te siente desubicada, no sé, ¿esto te resuena en algo? ¿Sí? La gente te ha... No tanto como, sí, creo que igual una parte como interna, es como esa parte y también como los demás a veces piensan que no estoy haciendo las cosas, cuando realmente sí hay un trabajo interno muy fuerte adentro, ¿no? Que la gente no alcanza a percibir porque no están conmigo todo el día, ¿no? Entonces sí es también como esta parte de... Esto pudiera tener que ver un poco con esto, si nos ponemos así como a relacionar, porque esta carta también pudiera significar que estás usando una coraza para proteger tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Entonces la gente como lo percibe es así, ¿no? Si yo me protejo, si yo muestro una fachada que no es la máscara que está ocultando algo, ¿sí me explico? Sí. Entonces es normal que la gente te conciba así como, pues no está haciendo bien las cosas, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Ok, vale. Todo este proceso es posible que te lleve a una confrontación fuerte con, por un lado pudiera ser tus instintos, deseos y pasiones, ¿sí? Es decir, te pudieran llevar a una situación en la que haya mucho apego, en la que haya mucha necesidad sexual de la otra persona o emocional o mucha dependencia, ¿sí me explico? O también pudiera ser que es una carta que también pudiera estarnos hablando de una falta de clarividencia, ¿no? O sea, en algún momento puede ser que en todo este proceso te confrontes a una falta de entendimiento de tu propio mundo interno. Puede ser que te sientas culpable ante ciertas cosas, ¿no? Y eso es tu mayor diablo, ¿sí me explico? Eso va a ser tu mayor diablo, esa culpabilidad, esa autocrítica, ese autocastigo, ese autofustigamiento que tú puedas llegar a tener en un futuro cercano, ¿sí? No va a ser para que tú estés ahí. Claro. La carta del diablo se tiende a entender como algo muy negativo, pero simplemente es complejo. Claro. La carta del diablo te está diciendo, si tú te dejas llevar por las apariencias, vas a estancarte en un círculo vicioso. Claro. Si esto estuviera al revés, sería muy difícil de superar. No está al revés, ¿sí? La vida te va a invitar a decir, Eli, no te castigues, que no te castiguen, no seas tan codependiente, no actúes en base a tus instintos, a tus deseos y pasiones. Trata de pasar eso, ¿no? O sea, no pasa nada, eso es lo que te dice el diablo, no pasa nada, todo va a estar bien. Es parte de las pruebas de la vida, ¿no? Y por último, esta carta siempre es como la resolución final, entonces ya estamos hablando como de todo un proceso. Las cosas corren el riesgo de llevarte a una desconexión posible
contigo mismo, con tu fe, con tu espiritualidad, con tu sentido, sí, tu sentido femenino, ¿no? Claro. Tu capacidad de recepción, tu capacidad de empatía, ¿sí me explico? Sí. Ese mundo interno, esa capacidad de recepción pudiera hacer que mal funcione, claro, ¿sí? Por todo lo que está sucediendo acá, ¿vale? Sí. Tenemos que buscar que eso no suceda, ¿no? Ok. Sí, pero bueno, no sé. Sí. Como... Sí. Sí, es que desde la lectura pasada sí hay como muchas cosas que me están resonando muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y las situaciones actuales, porque justamente después del accidente, como llegó esta parte de duelo, de pérdida de todo, la universidad, de clases de música, fue un punto en el que literalmente me aislé, porque no podía salir de casa, o sea, fue una persona que durante mucho siempre ha estado sola, desde muy niñez, como ha sido siempre. Entonces, como esta parte sí me pegó un poquito más, ¿no? Porque nuevamente, como lo que ya tenía yo construido, fue de que la vida me dijo, todavía no, ¿ya sabes? Entonces fue igual, tomó también un proceso muy duro, o sea, fue una serie de problemáticas que se fueron desatando a raíz de este justamente accidente, y también como he tenido problemas internos muy fuertes con la persona, y es justamente esto, y es como la parte, estoy intentando resolverlo a como puedo, como de lugar, pero también está la parte, como tú dices, de la autocrítica, porque nuevamente esta parte de duelo, y aparte yo tengo una personalidad que tiende mucho a la depresión, y también la enfermedad autoinmune afecta eso, entonces sí es como mucha carga, y como te digo, todo esto, estos últimos meses, más bien estas como últimas semanas, sí ha sido igual como una parte muy fuerte, porque he como resentido más, o sea, estoy como en esta etapa donde la enfermedad autoinmune siento que me está consumiendo más de lo que debería, ¿no? Entonces tengo sueño, tengo mucho cansancio, y estas últimas 2 semanas donde que no puedo parar de mi cama, me duele pararme, o sea, sí son como muchas cosas muy fuertes, ¿no? Entonces esta parte nuevamente llega a porque yo, ¿sabes? Es como, ya pasé por muchas cosas muy fuertes a lo largo de toda mi vida, cosas que no he hablado, y como que la vida me agarra así y me dice, todavía no, Eli, ¿no? Entonces es como esa parte de, porque yo, o sea, ya pasé por esto, y aún así me siguen dando como traba tras traba. Cuando creo que voy bien, la vida viene y accidente, o la vida viene y me quita eso que yo ya había empezado. Entonces a construir, y todo también está como esta parte de a lo mejor lo que las personas están esperando, o a lo mejor cosas que no he hecho, o cosas que ante las demás personas como se les está valiendo madres, ¿no? Pero sí hay como un de que esa parte de mantenerse firme cuando les cuestan muy fuerte, ¿sabes? Entonces como esa parte de estar bien mentalmente, físicamente, y también como no dejarse ir, ¿sabes? Entonces sí siento que hay como mucho mucho ahí, sí, vale. Entonces sí. Vale. Sí, está como mucho. Wow. Sí. Pues no sé, o sea, ya fuera de la consulta, yo lo que te pudiera decir, basándome en esto y lo que me cuentas, es creo que es muy importante que sigas buscando la honestidad contigo misma. O sea, ¿cuáles son las cosas que te están generando una carga más que te estén ayudando a resolver y que te estén apoyando? ¿Cuáles son esas cosas, no? Claro, sí. Replantearlas seriamente, ¿no? Y tomarte el tiempo que necesites para hacerlo, porque pues nadie te puede decir que está mal eso. No. Tomarte ese cuidado, ese recogimiento es sagrado, ¿no? Sí. Cada quien lo hará de su manera. Hay gente que lo hace descompensando totalmente, ¿no? Se ponen así a ser muy sociales, o a drogarse mucho, ¿no? Pero son momentos sagrados en los que de hecho necesitas replantear eso. Fue lo que igual me dijeron hoy, y es como escuchar tu cuerpo, o sea, si realmente es ese sentimiento de que descansa, pero no descansa, o sea, descansa, pero sin un sentimiento de culpa, ¿no? Porque es como debo hacerlo, y nuevamente es explotar eso de que no puedo, y seguir, y o sea, obviamente me termina generando más choque, ¿sabes? Entonces sí es... Sí. Okay. Muchas gracias, Alejandro. No. Y yo sí de que... ¿Estás bien? Sí, tengo el sentimiento igual otra vez de, digo, ya son, ha sido un mes pesado. Está bien, vale. Sí.
¿Hay algo más que quieras No, creo que es decir, preguntar? es solo eso. Sí. Sí. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Un placer. Okay. Alejandro, antes de despedirnos, ¿algún mensaje que le quisieras decir a la gente si quiere iniciar en este mundo de la astrología, del tarot, de esta parte de la ciencia, de la espiritualidad? Sí, que tengan mucho cuidado. Claro. Que tengan mucho cuidado, que no se lo tomen a la ligera. Como decíamos antes, o sea, como estamos hablando de cosas que no están y que no son comprobables hasta cierto tangibles, punto. ¿no? Ajá, no son tangibles. Es muy fácil caer en la autosugestión o en la sugestión general o en la mala praxis de las cosas, en la irresponsabilidad, en la falta de tomarse en serio las cosas, ¿no? Entonces, si alguien va a iniciar en este camino, que realmente se lo tomen muy en serio. Es un camino fantástico, vale toda la pena del mundo, es muy enriquecedor, pero también requiere de un trabajo interno. Como ser psicólogo, ¿no? O ser psicóloga no puedes nada más así como, ya estudié mi carrera, ya sé todo y... Si ocupas, de hecho, igual ir a terapia. Claro, es como requisito, ¿no? Sí. De hecho, igual hay personas que supervisan los casos. O sea, cuando hay casos muy complicados, o en sí todos tus casos te los tiene que supervisar alguien de mayor rango. Entonces sí es... Entonces ese es otro consejo. Sí, Por un lado, mucho cuidado, mucha responsabilidad, realmente informarse muy bien de a dónde te estás metiendo si vas a estudiar con alguien, ¿no? En qué consiste, shalalala. Y la otra es esa, es muy importante que uno se comprometa a vivir el tarot, claro, ¿no? A vivir la astrología, a vivir el yoga. El cambio está en uno, el trabajo está en uno. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Ya para despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales una vez más? Sí, en redes sociales me pueden encontrar como Casa Atman Mérida. Casa Atman Mérida. Esa es mi escuela donde imparto clases de yoga, donde voy a impartir talleres de astrología, de tarot próximamente, doy mis consultas, ¿sí? Y mi personal es Solar Planos. Es donde cuelgo mi música, donde cuelgo de repente alguna que otra cosa. Una mente creativa. Ándale. Entonces, ahí están las dos. Pues, muchísimas gracias, Alejandro. También recuerden mandarnos sus historias, si tienen de casualidad historias paranormales de ustedes, de su tía, de su abuela, al correo elhistoria666@gmail. Recuerden que también pueden ponerme un título, una pequeña descripción de lo que va la historia y si les gustaría que esta fuera de manera anónima o no, también para cuidar derechos de privacidad. Sin más, Alejandro, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte en este espacio. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Y gracias. Recuerden taparse muy bien sus patitas en las noches para que Alejandro no se las vaya a jalar. Así que sin más, nos despedimos. Chao, chao. Chao.